Esta ocasión me gustaría tocar el tema de la actitud correcta a tener después y antes de la recuperación. Nosotros hemos creído que este año es el año de la recuperación de muchas cosas, pero debemos nosotros saber que la actitud que vamos a enfrentar o cómo vamos a enfrentar para alcanzar y recuperar aquello que ya sea nos robaron o que perdimos o que abandonamos, porque no solamente lamentablemente se nos ha robado muchas cosas, sino que a veces las hemos olvidado y las hemos dejado de hacer. Tenemos que recuperar los buenos hábitos, tenemos que recuperar muchas cosas. Y en la Escritura nos encontramos con diferentes hombres y mujeres que tuvieron que tener una actitud antes de recuperar aquello que se les había, que ellos necesitaban recuperar. Entonces, y mantuvieron esa actitud después. Entonces, porque hoy creo con todo mi corazón que hemos estado viendo en este año, en el poco tiempo que llevamos, cómo Dios nos está dando esa bendición de recuperar. Estamos recuperando muchas cosas, pero yo quiero basar esto en un versículo de la Biblia, porque si podemos aprender, por supuesto, de alguien, de la vida de David, pues es algo muy evidente, donde David de alguna manera nos puede trasladar un mensaje que nos pueda ayudar. Fíjense lo que le pasó a David. En primera carta de Samuel, en el capítulo 30, verso 18, dice: David recuperó todo. Esa es la palabra que yo quisiera decirte, hermano. Dios quiere que recuperemos todo, no parte, todo. Dice: todo lo que los amalecitas habían tomado, también rescató a sus dos mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó. Dios quiere que nada nos falte, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. Y termina diciendo en el verso 19, David lo recuperó todo. Vamos a hacer una palabra de oración y le vamos a pedir al Señor que nos hable y nos ministre en estos minutos que tengo la bendición de predicar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, te suplico, Señor, que unjas mis labios, Señor, y que pueda trasladar un mensaje práctico, un mensaje, Señor, que se pueda entender, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Fíjense que en la Biblia tenemos diferentes ejemplos de hombres y de mujeres que tuvieron que mantener una actitud en medio del proceso de recuperar las cosas. Uno de ellos era Zaqueo. La palabra de Dios nos cuenta, y no voy a leer todos esos versículos, sino que usted, como conocedor de la Biblia, pues ya sabe la historia de Zaqueo. Zaqueo, hasta cantamos el canto, Zaqueo, un pequeñito que vivía en Jericó. Ahora, nosotros ya con eso podemos sacar un mensaje que estaba en el lugar incorrecto. No vivía en una ciudad bendita, sino que vivía en una ciudad maldita, un lugar, una área donde no estaba la bendición de Dios. Zaqueo, cansado de su situación, me imagino, oyó que Jesucristo iba pasando por ese lugar y tuvo una buena actitud. La actitud de buscar a Jesucristo. La actitud de humillarse y acercarse a Dios. Entonces, para su sorpresa, cuando se sube, porque tuvo que esforzarse, sube a aquel árbol, el Señor, nuestro Señor Jesucristo le dice: Zaqueo, baja, desciende, porque me voy a quedar en tu casa. Y la respuesta se estaba dando. Todavía no había recuperado aquello, pero aquello ya estaba tomando forma por la actitud que había tomado Zaqueo.
Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a su casa, usted sabe la historia, empezó a ser redarguido. Porque el problema no se encontraba con la demás gente, el problema era Zaqueo. Y muchas veces, para que podamos nosotros recuperar la paz, porque era lo que no tenía Zaqueo, la paz con los demás, se la pasaba en pleito. Yo no sé, hermano, pero hay gente en las iglesias que se la pasan peleando con medio mundo, disgustado con medio mundo. Siempre hay problemas, y a veces son los mismos en las iglesias. Y uno dice, Señor, necesita recuperar la paz, dejar de ser tan peleonero o tan peleonera. Entonces Zaqueo, estando en la presencia del Señor, Jesucristo estando en su casa, comenzó el Espíritu Santo a redarguirlo, y la actitud de él fue humillarse. Por eso nosotros debemos de tener una actitud antes y después. Se humilla y comienza a hacer actos de fe y dice, Señor, a los que le he robado, reconoció su pecado, le dice, voy a devolverle 4 veces de lo que he robado, y también a aquellos a los pobres voy a darles parte de mi dinero. Entonces el Señor se sorprendió y dijo, la salvación ha llegado a esta casa, pero ha llegado la paz. Hermano, necesitamos nosotros tener una actitud de humildad delante de Dios, de reconocimiento, y Él añadió bondad. Hay actitudes que nos van a ayudar a que nosotros alcancemos aquellos que hemos perdido, pero van a ver también actitudes que nos van a ayudar a retener lo que alcanzamos, lo que volvimos a recuperar. No es solamente decir, ya lo tengo, ahora sí, gracias a Dios, y dejar de hacer. No. Él tuvo que añadir bondad. Voy no solamente a regresar 4 veces lo que he robado, sino que voy a repartir de mi dinero a los necesitados. Hermano, ¿cuántos amigos, cuántas personas ya no querían estar a lo mejor ya con Zaqueo? Y ahora, pues, ¿quién no quería estar con Zaqueo? Especialmente aquellos necesitados. Entonces, así, historia tras historia, por ejemplo, vemos a Bartimeo. Solamente estoy dando unos ejemplos para poder entrar al tema de David, pero Bartimeo dice que se encontraba en el camino y oyó que Jesucristo iba pasando. Él preguntó, ¿quién está pasando? Porque hay mucha gente. Es Jesús el Nazareno. Lo mismo que le pasó a Zaqueo, pero a ahora, estaba en peor situación. Ya no veía, no tenía visión, y tenía que recuperar la visión. Hay gente que ya no ve más allá de su presente, ya no ve más allá de sus ojos, lo que tiene enfrente, no tiene ningún deseo de avanzar. Bartimeo se encontraba mal, pero cuando él escuchó que Jesucristo, él comenzó a clamar. Una actitud de clamor. Una actitud de clamor que lo habían parado antes. Hermano, quizás hay personas que les comenzaron a hacer burla y les dijeron, ¿cómo que vas a ir a la iglesia tanto? ¿Cómo que estás dando tus diezmos ahí a la iglesia a una persona que se los va a gastar? ¿Cómo es que? Y las voces, o las muchas voces, hicieron que él, Bartimeo, dejara de buscar a Dios, y lo único que pasó es que sus ojos fueron afectados. Y hay gente que ha sido afectada por tantos malos comentarios que ha escuchado, y tenía que recuperar la vista. Y le empezó a gritar y empezó a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba con fuerzas. Y dice la Biblia que los que le escuchaban le decían, cállate, no molestes al maestro. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Hay mucha gente que está afectada en su visión, en su manera como miraba las cosas, por las cosas que le impidieron que siguiera haciendo, con tanto argumento falso que escuchó. Él no escuchó las voces contrarias en ese momento, y Jesús dijo, ¿quién está clamando con ese ímpetu?
Le dijeron, es un ciego, tráiganlo. Lo mandaron, el Señor Jesús lo mandó traer, y cuando llegó ante Jesucristo, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y esto es lo que le dijo, que recupere la vista, Señor. Él necesitaba recuperar su vista. Yo no sé, amado hermano, qué actitud estás tomando ante la necesidad que tú sabes que tienes. Pero si no tomas una actitud correcta, no vas a alcanzar aquello que tú perdiste o que te robaron. Pero vemos que, otro ejemplo, la mujer que perdió el dracma. Esta mujer, dice la Escritura, que le dieron los dracmas y perdió una moneda. Y perdió esa moneda y no sabía dónde la había dejado. Descuido. ¿Cuántas veces, hermano, nuestro descuido, nuestra falta de diligencia hace que nosotros no nos demos cuenta dónde dejamos las cosas? Y no es que estén perdidas afuera, están dentro de tu casa, pero no sabes dónde están. Y es como si estuvieran perdidas. Y hay gente, hermano, que necesita tomar una actitud, y esta mujer, la primera actitud es, encendió la luz. Encendió la luz, se dio cuenta que ella estaba bajo el dominio de las tinieblas. Nosotros tenemos que entender que a veces que en la casa damos lugar a que las tinieblas lleguen a la casa y empezamos a perder cosas dentro de la misma casa. Comenzó a barrer, dice la Escritura, y a sacar cosas malas, y encontró el dracma. ¿Qué actitud tomó esta mujer? Una mujer que tomó una actitud diligente, donde ella reconoció que el mal estaba en casa, que no había suficiente luz. Yo no sé, amado hermano y hermana, cuánta luz hay en tu casa. Y si encuentras todas las cosas en su lugar. Pero veamos, la Escritura nos habla del hacha que tuvieron que recuperar Eliseo, que le gritan, varón de Dios, mira, yo había prestado un hacha y trabajando se me cayó al agua, por favor ayúdame a recuperar el hacha. Entonces el hacha representa pues el medio de vivir. Hay gente que ya no se ubica o que ya no se ha podido ubicar después de cierta experiencia que haya tenido, y a pesar de que estudió, hizo sus posgrados, se tituló, no puede alcanzar trabajo en aquello que se recibió. Hay que pedirle al Señor recuperar el hacha. Y bueno, a la iglesia de Éfeso le dice que perdió su primer amor, tenía que tener una actitud. La actitud correcta era arrepentirse y volver a hacer las cosas del principio. Y vemos a Israel también, por ejemplo, en los tiempos de David, hablando de David, que me voy a brincar a él, dice la Escritura que hubo 3 años de sequía en los tiempos de David. Y David le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué nos está aconteciendo esto? Pero tuvo una actitud de buscar a Dios. Hermano, cuando se está, el tiempo está pasando y se va aumentando los días, los meses, los años, y no salimos del lugar donde encontramos, del hoyo, no vemos la luz enfrente de nosotros, tenemos que preguntarle a Dios con una actitud humilde, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy en esta sequía? Entonces dice la Escritura que el Señor le dijo, es que violaron un pacto. Violaron un pacto, y por causa de ese pacto, entonces hay maldición. Entonces nosotros encontramos que aquí violaron un pacto. ¿No será que hemos violado pactos y que debemos de recuperar nosotros
el tiempo de bendición, el tiempo donde sentimos la gracia, la gloria de Dios, pidiéndole al Señor dirección y decirle al Señor, yo no soy tan sabio para saber qué me está pasando. Yo necesito sabiduría, revelación tuya. Pero veamos entonces en las Escrituras que dice que David lo recupera todo. Ellos habían ido a pelear, pero todo comienza con esto. En la primera carta, primer libro de Samuel, capítulo 27, verso 1, dice, y entonces David se dijo, mire por favor, esto es bien importante, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Un campeón que estaba siendo perseguido por un rey, el rey Saúl, se cansó. Y hay mucha gente que por causa de haberse cansado de la situación, salió huyendo del lugar donde debería de estar. Ya me cansé de este hermano, ya me cansé de esta hermana, ya me cansé de esta situación, ya me cansé de este matrimonio, ya me cansé. ¿Y qué es lo que hacen? Salen huyendo. Y es lo que hizo David. No pidió dirección. Entonces él perdió su ubicación. Hay gente que tiene que recuperar su ubicación. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Hermano, y en esos días se cantaba un himno, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000, y se estaba refiriendo a los filisteos. Las víctimas eran los filisteos. Los filisteos tenían bien presente lo que había sucedido con Goliat, el campeón filisteo que un jovencito había derrotado y que su nombre era David. Ahora David, en su frustración, dice, yo me voy con los enemigos, me voy con los filisteos. No le consultó a Dios. Si nosotros vemos en las Escrituras, capítulos anteriores a esto, dice, y Saúl iba a buscar a David y no le pasaba nada porque Dios lo protegía. Pero ahora no le preguntó al Señor, sino que él dijo, se habló para sí mismo, lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Y se fue. Dios no nos va a detener. Hay mucha gente que está desubicada, hay mucha gente que está en el lugar incorrecto, solamente porque ya no aguantó la situación. Pero no solamente con su decisión personal David él se fue, sino que dice, se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres. 600 hombres lo siguieron. Qué tremendo que nuestra decisión personal puede afectar tanta gente. Por eso debemos de tener una actitud, ahorita lo vamos a ver, cómo recupera David su posición. Dice, 600 hombres que estaban con él, a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David en Aquís, en Gat, y sus hombres, cada cual con los de su casa. Los 600 llevaban a su casa, entonces ya se hizo un grupo más grande. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. Entonces aquí vemos cómo una decisión de un hombre hizo que mucha gente se trasladara y fuera a un lugar equivocado. A mí me da tristeza cuando veo a personas que toman muy a la ligera una decisión tan fuerte como, número uno, como irse de una iglesia, salirse de su hogar, que puede afectar no solamente a la persona, sino que a muchas personas. David, de alguna manera, él estaba afectado. Entonces, dice, voy a leer, no le voy a leer, le voy a contar la historia. David pasó un año, más o menos 6 meses en ese lugar, y de pronto el rey
que le había dado de alguna manera posada. Él tuvo que comenzar a mentir para ganarse la confianza del rey. Y un día le dijo, ¿sabes qué? Se acaba de morir Samuel. El profeta Samuel se murió. Se han quedado desprovisto el pueblo de Israel. Sí, tienen a un rey que no busca a Dios. Tienen a un rey que sabemos que está loco. Sabemos que este rey solamente mata 1000. Pero se les acaba de morir el profeta Samuel. Y entonces todos los filisteos se arman de valor para volver a atacar a Israel. Y entonces este rey que servía de alguna manera, que estaba cubriendo a David, le dice, no te hagas porque tú también vas a venir a pelear. Y él dijo, lo que tú digas. Y cuando iban a pelear, los otros príncipes filisteos se dieron cuenta de David y dijeron, ¿qué hacen estos hebreos con nosotros? Los regresaron, no lo dejaron pelear y duraron 2 días caminando y otros a caballo para llegar al lugar donde vivía o donde estaba la aldea de David. Y dice la Biblia que cuando llegaron se dieron cuenta que les habían robado, que habían asaltado su ciudad, su aldea. Y dice la Biblia que todos se llevaron, mujeres, niños, ganado, todo lo que había. Hay gente que en estos tiempos pasados ha perdido demasiado por su negligencia, ha perdido demasiado por malas decisiones. Pero déjame decirte, hermano, que me estás escuchando, que posiblemente tú ya no sabes qué hacer. Y tú dices, si este es el año de recuperación, ¿por qué no lo he recuperado? Sé paciente, pero ten una actitud correcta delante de Dios. Una actitud que te va a ayudar a recuperar aquello que perdiste. Dice la Escritura que cuando llegaron y vieron que estaban incendiadas las casas y todo donde ellos se encontraban, la gente dijo, vamos a tener que apedrear a David. Porque ellos sabían que últimamente el responsable de que ellos estuvieran ahí era David. Hermano, hoy te sigue la gente, hoy tu decisión, tu influencia que tienes sobre los demás. Me voy a la iglesia y me llevo a mi familia y vas y le dices hasta a otra persona, no se quiere venir conmigo. Bueno, el día que te pase el tren, te van a echar la culpa a ti. Así como le hicieron a David, así como le hicieron a Moisés. Y entonces le dijeron, vamos a apedrear a David. Pero dice la Escritura, hermanos, que David se fortaleció en el Señor